Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. La polémica que generó la resolución que, por orden de la Corte Constitucional, fue expedida por el Ministerio de Salud y que fijó una serie de protocolos para que en clínicas y hospitales de Colombia pueda ser practicada la eutanasia. La noticia. Para evitar el dolor que padecen los pacientes que sufren enfermedades letales, los médicos desde esta semana en Colombia podrán acelerar su muerte. El punto clave de esta noticia: el procedimiento será realizado de manera gratuita en clínicas y hospitales y solo podrán acceder a él enfermos terminales que sean mayores de edad. Lo primero que había que decir es que estos son mayores de edad, enfermos terminales, que expresan su voluntad. El médico tratante determina las condiciones objetivas de enfermedad terminal, le presenta la evidencia al comité. El comité verifica que las dos cosas se cumplen, que hay un factor subjetivo, esto es una voluntad del paciente, y hay un factor objetivo, es decir, el paciente es enfermo terminal. El punto clave de esta noticia: esta decisión tomada por el Ministerio de Salud se produce como consecuencia de la inacción del Parlamento colombiano, que desde 1997 se ha negado a cumplir una sentencia de la Corte Constitucional que lo exhortó a reglamentar y establecer los protocolos para que sea garantizado el derecho a morir dignamente. Pese a que esta resolución del Ministerio de Salud es un primer y gran paso para la legalización de la eutanasia en Colombia, aún falta que el Congreso se pronuncie frente a la posibilidad de que menores de edad y pacientes en estado de coma y con enfermedades degenerativas también puedan acceder a ella. Como legislador y atendiendo a mi Constitución, que es la que yo juro cuando me posesioné, no es un delito porque actualmente la eutanasia se puede aplicar. Y por lo tanto vamos a reglamentarla para que se aplique. El punto clave de la noticia: la resolución del Ministerio de Salud, al mismo tiempo que facilita la realización de eutanasias, también crea una serie de procedimientos en los que un comité conformado por un médico, un psiquiatra y un psicólogo es el que termina decidiendo por la vida de una persona que por dolor ya no quiere vivir más. En otras palabras, es un comité el que decidirá por la vida del paciente y no el paciente, el que terminará decidiendo el momento y la fecha de su muerte. El Ministerio de Salud dio vía libre a la eutanasia en Colombia. El proceso iniciará luego de que el paciente conozca por parte de su médico todas las opciones para tratar su enfermedad y exprese nuevamente su voluntad de someterse al procedimiento. Estos son mayores de edad, enfermos terminales, que expresan su voluntad. El médico tratante determina las condiciones objetivas de enfermedad terminal, le presenta la evidencia al comité. El comité verifica que las dos cosas se cumplen, que hay un factor subjetivo, esto es una voluntad del paciente, y hay un factor objetivo, es decir, el paciente es enfermo terminal. Y el comité vuelve a reiterar la voluntad del paciente, o sea, pregunta otra vez, y en esos casos entonces aplicará el procedimiento. En cumplimiento de la orden dictada en la sentencia T970 de 2014 de la Corte Constitucional, el ente gubernamental expidió las directrices para reglamentar el derecho a morir con dignidad. Por medio de la presente resolución se imparten directrices para los comités científicos interdisciplinarios para el derecho a morir con dignidad, los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en la sentencia C-239 de 1997 y T-970 de 2014. Las instituciones prestadoras de salud crearán un comité denominado Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, que revisará el caso del paciente en un plazo de 10 días, ordenará a la institución el nombramiento de un médico y vigilará el procedimiento, que se cumplirá dentro de los siguientes 15 días posteriores al momento en que el paciente ratifique su decisión. En cuanto a la objeción de conciencia, el ministerio determinó que los médicos están autorizados a presentar su negativa debidamente argumentada por escrito. Ante este evento, la institución asignará otro médico dentro de las 24 horas siguientes. Si el médico no quiere hacer el procedimiento por sus convicciones personales, por ejemplo, hay una objeción de conciencia individual que respetamos, como tiene que ser. Eso también es un derecho fundamental que tiene la persona de decir: yo no hago el procedimiento. La reglamentación del Ministerio de Salud no incluye los casos relacionados con menores de edad ni a las personas que en estado de coma no hayan expresado su decisión anteriormente, temas que le corresponderán al Congreso establecer mediante una ley estatutaria.
A propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes si están o no de acuerdo, la opinión que ustedes tienen frente a esta decisión que ha tomado el Ministerio de Salud, que estableció los protocolos para realizar eutanasias en Colombia en unos casos específicos, casos en los cuales el enfermo sea terminal y sea mayor de edad. Esa es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter. Ahí ustedes están viendo las cuentas de nuestro equipo periodístico. Hoy tenemos un invitado especial. Quiero saludar en nuestros estudios en Bogotá a Gustavo Quintana. Es un médico experto en eutanasia. Doctor Quintana, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Mil gracias. Bueno, doctor, ¿usted cuántas eutanasias ha realizado? Yo quisiera hablar tan solo de que el número de eutanasias que yo he hecho me permite tener al menos una relación próxima con el proceso mismo. Son más de 200, pero lo que eso hace es que coloca mi corazón muy cerca del dolor de mi paciente, y eso es lo vital para tomar una decisión de estas. 200 eutanasias, doctor. ¿La última eutanasia que usted hizo cuándo fue? La hice anoche. Anoche. ¿En qué consiste una eutanasia como la que usted realizó anoche? Y le pregunto esto claramente respetando la privacidad del paciente, pero se lo pregunto para que nuestros televidentes entiendan con quién estamos hablando, con un médico que realiza qué tipo, digamos, de tratamientos y qué tipo de atenciones. Sí. Teníamos el diagnóstico previo de esta paciente que tenía un cáncer cerebral, tratado ya durante más de 4 años. Finalmente perdió todas sus condiciones, sobre todo de motilidad, y tuvo que reducirse a la cama a esperar su muerte. La estaban tratando con analgésicos, entre ellos la morfina, pero últimamente, digamos que en los últimos 3 meses, no le hacía efecto ni siquiera la morfina. La persona empezó a perder mucho peso, la morfina le quitaba el apetito, y entonces esta persona, entendiendo que no le quedaba alternativa ni de radioterapia, quimioterapia, cirugías, medicinas, dijo: no es justo que yo continúe sufriendo, y sobre todo no es justo el dolor de la familia que me ve sufrir. ¿Ella estaba consciente? Ella estaba consciente, entonces yo hablé con su familia, hablé con ella, les expliqué el método que yo iba a emplear. ¿En qué consiste este método? Es un método muy sencillo que no tarda más de 10 minutos. Yo le tomo una vena y a través de esa vena le voy a colocar un suero. Cuando tiene colocado el suero, voy a inyectar inicialmente un anestésico que es de uso intravenoso, pero le aplico una dosis doble. Al cabo de 4 minutos, ella está en una muy profunda anestesia, entonces aplico un segundo medicamento que es un despolarizador cardíaco. ¿Esto qué hace? Va a detener el corazón, no va a haber un infarto, no va a haber dolor. Al detenerse el latido cardíaco, deja de enviar la sangre a que se oxigene en el pulmón, y todo el metabolismo de su cuerpo va a consumir el oxígeno disponible más o menos entre 2,5 minutos y 3 minutos. Una vez que cesa la presencia de oxígeno en su sangre, se inicia la detención de todos sus procesos metabólicos vitales. Dicha esta introducción, doctor Quintana, quisiera que me diera su opinión frente al tema que nos incumbe el día de hoy, esta resolución que ha protocolizado esa decisión de la Corte Constitucional y que la tomó el Ministerio de Salud y que ha generado tanta polémica en Colombia. ¿Usted qué opinión tiene de esa decisión que aparentemente reglamenta en unos casos la eutanasia en Colombia? Sí. Lo que tiene de bueno los protocolos del Ministerio es que por lo menos nos dan a entender a todos los colombianos de que en Colombia la eutanasia es legal desde el año de 1997, en que por cuenta de una sentencia encabezada por el doctor Gaviria, Carlos Gaviria, se despenalizó la eutanasia. Tiene de malo varias cosas. O sea, yo me pregunto, ¿cómo puede el Ministerio de Salud determinar que no existen enfermos terminales menores de edad? ¿Acaso los menores de edad no sufren también para morir? O sea, esto resulta absolutamente incongruente. Ahora, la otra cosa con la cual tampoco estoy de acuerdo es básicamente que una decisión tan personal de un paciente al que los médicos le hemos dicho que está desahuciado, que tiene que irse a morir a su casa, y pretendemos someter la decisión de esa persona sobre su propia vida, no sobre la mía, no sobre la de sus médicos, no sobre la de su familia. Que esa persona, en lugar de someter su decisión a ella misma, que tiene todo el derecho de hacerlo, tenga que someter su decisión
para que de pronto alguien diga que no está en medio de una depresión. Me pregunto yo, ¿será posible que una persona que la mandamos a morir sola a su casa no tenga tristeza? No la podemos ver feliz y dichosa levantándose todos los días a ver que el sol salió. No va a pensar sino en el final de su propia vida. ¿Qué se está haciendo entonces con esto? Se está violando irrestrictamente el derecho que todo ser humano tiene al secreto profesional respecto de cualquier cosa que tenga que ver con su vida y con su salud. Yo no puedo entender que desde que haya estos protocolos uno tenga que someter la decisión de uno, después de que ya unos médicos han dicho no hay nada que hacer por ti, para que de pronto alguien pueda venir a determinar si esa determinación es o no honesta en el sentido de que la persona tiene o no sus 5 sentidos encima y sobre todo pretendiendo que no tenga una depresión. Es imposible enfrentarse a la muerte sin tener algún grado de tristeza. Doctor Quintana, teniendo en cuenta que usted me cuenta que ha realizado cerca de 230 eutanasias y hasta esta semana fue aparentemente reglamentada esta práctica por parte del Ministerio de Salud, ¿esto quiere decir que todas estas 230 eutanasias que usted ha realizado fueron ejecutadas por fuera de la ley? No. Lástima que no estuviera vivo el doctor Carlos Gaviria, porque yo siempre partí de los presupuestos que estableció la Corte Constitucional. Lo primero que dijo la Corte Constitucional, y es lo más importante que ha dicho la Corte Constitucional, es que la vida no es una obligación, la vida es un derecho. Por lo tanto, cualquier ser humano de este país tiene la opción de optar por el derecho de vivir como optar por el derecho de no vivir, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, cualquier persona puede tomar su vida. Y de hecho, ¿quiénes la toman? ¿Alguien me podría decir que hay algún suicida cuyo cadáver esté en una cárcel? Las personas que se suicidan disponen de este derecho porque su vida es de ellos. Mientras no tomen la vida de otro, que los convertiría en un asesino, y tomen la suya propia, se les llama suicidas porque tomaron su propia vida. Pero ¿dónde están las condenas que se podrían establecer para ellos? No existen. Doctor Quintana, pues vamos a seguir hablando. Quería conocer su opinión frente a esta noticia que genera polémica en Colombia porque ha sido una decisión que ha tomado el Ministerio de Salud. Pero quiero compartir con nuestros televidentes y con usted también un caso que en el año 2012 usted tuvo mucho que ver y quiero hablarle de la historia que conmovió a todo Colombia. El programa especial Spirri, de nuestra cadena aliada RCN Televisión, siguió de cerca el drama que vivió un joven bogotano que sufría de esclerosis lateral amiotrófica, una cruel enfermedad que lo mantenía padeciendo insoportables dolores. Fue precisamente nuestro invitado, el doctor Quintana, quien cumplió el último deseo que tuvo él de terminar con su vida dignamente. Yo quiero que recordemos este caso y ustedes escuchen la siguiente historia. Él era John Jairo Quintero Muñoz y ella María Moreno. 2 casos, 2 historias, 2 rostros, pero un mismo drama, la esclerosis lateral amiotrófica, una cruel enfermedad sin cura ni vacuna. Hace 3 años el programa especial Spirri de nuestra cadena aliada RCN Televisión conoció de cerca el drama que vivieron estos 2 colombianos que se debatían entre la vida y la muerte. En un seguimiento que duró cerca de 12 meses, Especial Spirri fue testigo de cómo era la vida de estos 2 pacientes terminales. El primero era John, quien por 4 años estuvo postrado en una cama paralizado y víctima de terribles dolores. Como no le dejábamos tomar la decisión que él ha querido tomar de hacerse la eutanasia, entonces, de hecho, nos hizo una huelga de hambre. Su casa se había convertido en un hospital y su madre y su hermana en sus enfermeras. Es la historia de un hombre quien por decisión propia se adelantó al fin que le tenía preparado una cruel enfermedad que no tenía cura. En el caso de María Moreno, de 53 años, aunque compartía la misma enfermedad que John, su pensamiento sobre la muerte fue diferente. A nosotros nos dio el dictamen de la enfermedad, fue un fisiatra. Le dijo: mi señora, usted se va juiciosita para su casa, soluciona todos sus problemas. Si tiene bienes, haga su traspaso, porque usted tiene una enfermedad que se llama ELA.
Y sencillamente dijo, es una enfermedad que la va a destruir y la va a matar a usted. Usted se muere en 3 meses. Ella decidió soportar los fuertes dolores que le causaba su enfermedad. Decidió, pese al padecimiento físico, disfrutar de la vida espiritual con sus seres queridos. Especial Spirri estuvo con María, la vio llorar, pero también la vio sonreír. Serían los últimos meses de su vida. Perdón, si me ven llorar, pero es que estoy muy duro. Saber de que uno cada día va perdiendo su fuerza. María nunca contempló la eutanasia, alimentaba su espíritu en su fe a Dios. Esperaba un milagro o un final, pero todo apegado a sus creencias religiosas. John, a pesar de la fe religiosa de su familia y en contra de la opinión de muchos, decidió acabar con su sufrimiento y someterse a un procedimiento de muerte asistida. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Nadie de la familia tuvo que ver en esto. Que esta fue una decisión mía y que ninguno de la familia está de acuerdo. Porque no es así. Nadie aquí estamos de acuerdo con eso. Él es el único que está de acuerdo con la burrada. Gustavo Adolfo Quintana, un médico graduado de la Universidad Nacional de Colombia, criticado por muchos y amado por otros, fue quien le concedió su último deseo, morir dignamente. Estos fueron los últimos momentos de John. Fue la última sonrisa de un hombre que por decisión propia decidió cerrar sus ojos para siempre. María y John, pese a que padecían la misma enfermedad, murieron como ellos escogieron.